Los datos nos indican que las tasas de asociacionismo juvenil se mantienen en torno a un tercio de la población joven entre 15 y 29 años. Y si atendemos a la evolución de las tasas de asociacionismo a lo largo de la última década, comprobamos que este dato ha aumentado ligeramente. Eso sí, los chicos se siguen asociando más que las chicas. Las asociaciones juveniles son heterogéneas, diversas, plurales, diferentes entre sí y están presentes en multitud de campos de acción y temáticos como vecinales, de tiempo libre, sindicales, políticas, culturales, de reivindicación de derechos o socioeducativas, por poner algunos ejemplos. El rápido crecimiento en términos cuantitativos y cualitativos de las organizaciones sociales del tercer sector en España ha introducido una serie de debates relacionados tanto con su dimensión interna como externa. Y eso es precisamente lo que pretendemos hoy en este programa: responder a algunas preguntas relacionadas con su capacidad de gestión, dependencia financiera, autogestión y otras cuestiones a las que se van a referir Ricardo Ibarra, que fue director del Consejo de la Juventud de España, y Blanca Gordaliza, quien conoce muy de cerca este tema, puesto que es monitora de un grupo de guías en la Sierra de Madrid. El profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírseda, habitual colaborador de nuestro espacio, conduce esta charla. Buenos días, seguimos con los programas enfocados al tema de juventud que estamos tratando aquí en el programa de radio. Vamos a hablar en concreto hoy sobre el tema de participación juvenil. Para esto contamos con la compañera Blanca Gordaliza, monitora y coordinadora del grupo Guías de Torrelodones. Buenos días. Buenos días, Eloy. Y también contamos con Ricardo, antiguo presidente de Consejo de Juventud Español y actualmente director de la Plataforma para la Infancia. Buenos días, Hola, Ricardo. buenos días, Eloy. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a andar un poquito en el tema de la participación. ¿Qué entendemos por participación juvenil? Así que le cedo la palabra a Ricardo, que nos cuente, ya que tiene experiencia y lo conoce bien el término, que nos cuente qué es la participación juvenil. Bueno, pues la propia Constitución española hay un artículo mencionando solamente esta cuestión, ¿no? La necesidad, en el artículo 48, la necesidad de que los poderes públicos promuevan, ¿no?, la participación de los jóvenes en la vida pública, social y cultural. Y básicamente es eso, ¿no? Entendemos como participación cualquier proceso en el que los jóvenes de este país puedan involucrarse y tomar decisiones en aquello que les afecta. Y por tanto podemos hablar de muchos tipos de participación, ¿no? La gente normalmente piensa únicamente en el voto, en las elecciones, por ejemplo, como forma de participación, pero realmente cualquier espacio en el que los jóvenes pueden opinar, ya sea iniciativas que lancen las administraciones públicas, desde iniciativas que lancen para autogestionar cuestiones que les afectan, o para incidir, ya puede ser una propia manifestación o una acción en la calle, es una forma de participar, es una forma de opinar, de manifestar tu opinión y lógicamente hay distintos tipos en cantidad, pero sobre todo también en calidad, que nunca hablamos mucho de la calidad de la participación. Vale, el tema de participación está haciendo incidencia, sobre todo en participación política, por lo que entiendo. ¿Podríamos hablar del tiempo libre, de la religión? Claro, al final, más allá de acciones puntuales que los jóvenes pueden realizar, como hablábamos de posibles acciones políticas, al final la mejor forma de participación es aquella en la que no solamente manifestamos nuestra opinión puntual en un momento dado, sino que podemos compartir con iguales, con pares, y podemos generar opiniones, ¿no? Y podemos generar esos espacios donde podemos socializar con otros compañeros. Para eso yo creo que el mejor espacio es el tejido asociativo juvenil de este país, que es muy rico, amplio y muy diverso. Y es un espacio donde los jóvenes, sin ser manipulados entre ellos, únicamente con jóvenes, pueden trabajar en aquello que les apetece y pueden incidir política, social o culturalmente en cuestiones, ¿no? Ahí, por ejemplo, como has comentado, sobre todo la religión tiene una gran influencia en el tejido asociativo. Es el único tejido asociativo que había antes del inicio de la actual democracia. Y ahora, por suerte, hay muchísima más diversidad, pero lógicamente sigue habiendo muchísimos grupos con una clara influencia religiosa en el tejido asociativo, grupos de iglesia. Por suerte ahora también hay más diversidad en los últimos tiempos de estructuras más informales.
como hemos visto con el 15M y con otros movimientos que tienen cosas muy positivas, pero también pierden otras cosas del movimiento tradicional de asociativo juvenil, ¿no? Sí, el movimiento del 15M es fundamental, además. Yo creo que en el movimiento 15M, el movimiento político que sale, por primera vez el joven pues empieza a tomar conciencia de la organización del movimiento, que muchas veces las asociaciones y los espacios de participación juvenil están programados por adultos, no se tiene en cuenta mucho al joven. ¿Eso ha cambiado? ¿Sigue igual? Bueno, es cierto que hay muchos espacios que pensados para jóvenes y sobre todo muy mejorables, por eso hablaba antes de la calidad de la participación, ¿no? Pasa con jóvenes de partidos, que en algunos espacios se les puede utilizar como más que tener sus propios espacios para poder opinar, pero por suerte eso está cambiando, cada vez los jóvenes se empoderan más, hay más espacios no solamente pensados para jóvenes, sino por jóvenes y desde los jóvenes, ¿no? Hablamos de acabar con ese despotismo ilustrado que a veces hay con las políticas de juventud, de hacer cosas para los jóvenes, pero sin ellos. Yo creo que ahora... Sin contar ni pensar con ellos. Exacto. Yo creo que ahora ya los jóvenes cada vez reivindican más espacios propios y además desde más corta edad. Ya los jóvenes con 16 años difícilmente permiten que sus espacios sean controlados y cada vez hay más organizaciones más empoderadas y de hecho tenemos un problema a veces con la legislación con jóvenes de 14 años o de 15 años que quieren tomar decisiones en sus organizaciones y a veces la legislación no nos deja, ¿no? Como es el caso de Andalucía, donde no pueden ser presidentes con menos de 16 años de organizaciones juveniles. Y el 15M realmente lo que permitió es que eso saliera a la luz, porque la verdad que había mucho tejido asociativo y sigue existiendo, pero es muy poco visible en los medios, es muy poco visible en una sociedad que en general, no los jóvenes, participa poco. Y el 15M consiguió sacar a mucha gente de la calle, que mucha gente viera canales de participación que no conocía y los pudiera dar a conocer, ¿no? Y yo creo que eso fue un cambio en nuestro país y ha permitido que más gente se plantee el participar, no solo jóvenes, en la vida social, ¿no? Y permitir que hay mucho más de lo que nos dicen que existe para poder participar. Me gustaría centrarme también en un aspecto de la participación, que son los grupos de ocio y tiempo libre, que son un poco lo que todos conocemos. Los que más estamos vinculados, yo he sido scout en sus tiempos y me gustaría centrarme un poco en ese tejido de manejo del tiempo libre, ¿vale? De las actividades. ¿En qué situaciones nos encontramos ahora mismo con ese tipo de grupos? Bueno, la verdad es que tenemos una situación un poco contradictoria, ¿no? Con las organizaciones juveniles, por un lado, frente a lo que se pueda pensar fácilmente, que cada vez hay menos, la verdad que cada vez existe más afiliación a este tipo de organizaciones, sobre todo en esta situación de crisis ha habido un repunte importante. Al final, a lo mejor desde un punto de vista malentendido por muchos padres y madres que llevan a sus chavales a estos grupos porque es la opción más barata frente a otro tipo de espacios de tiempo libre, sin poner en valor lo que realmente aportan, que no es una guardería, sino que es un espacio educativo muy importante, que no le damos valor, la educación no formal y su importancia como valor educativo. Y lamentablemente, a pesar de esa situación, también tenemos el lado contrario de que cada vez la administración pública apuesta menos por apoyar este tipo de organizaciones. Primero porque ya hay menos subvención pública y ayuda para los grupos que hacen voluntariado y sobre todo más trabas administrativas. Está cambiando la legislación para hacer más difícil a las organizaciones de tiempo libre llevar a cabo su trabajo, pidiendo más regulación y por tanto entrando a competir con empresas profesionalizadas y la verdad que bueno, eso cada vez hace más difícil el trabajo, ¿no? Ser monitor de tiempo libre, por ejemplo, ahora implica una serie de titulaciones, cada vez con más requisitos de horas, con más coste económico y al final se convierte en una profesionalización del sector, ¿no? Y nos estamos olvidando de que esto no es simplemente un sector profesional para algunos, esto es una opción educativa absolutamente importante. Tenemos a Blanca aquí, que es un ejemplo claro de cómo el estar en el movimiento guía, en su caso, pues le ha cambiado la vida en un movimiento voluntario desde pequeña y no ponemos eso en valor, ¿no? Desde la administración pública lo ven meramente como un sector profesional, cuando no lo es. Sí, precisamente su punto positivo es todo lo contrario, es educar en valores desde pequeñitos y desde espacios independientes a los formales, ¿no? Vale, ahora profundizaremos un poquito más en el tema de la nueva legislación que se está intentando aprobar, en el tema de la profesionalización, pero sí quisiera que Blanca nos diese su punto de vista, su experiencia vital, porque Blanca ha pertenecido al grupo de guías de Torrelodones desde que era pequeñica. El grupo, por cierto, ya lo digo, cumple 35 años este curso educativo. Y Blanca, cuéntanos un poco cómo se vive la participación o cuál ha sido tu experiencia vital desde que eras pequeñita, desde que eras una niña, hasta pasando las fases evolutivas, adolescencia, juventud, hasta acabar siendo monitora coordinadora del grupo.
Bueno, pues mi experiencia en guías, como has dicho, es desde que tengo 6-7 años. Como mi padre era scout y le gustaba mucho pues, la montaña, el campo, fue buscando un poco para mí algo parecido y dio la casualidad que en Torrelodones había un grupo guía. Y entonces, bueno, allí que me metieron cuando era pequeña y me gustó y, bueno, pues fui pasando por todas las secciones, por así decirlo, fui creciendo allí, fui haciendo amigos y teniendo, pues, experiencias que no tenía en otro lugar, sobre todo eso, porque los espacios que ahí se generan no te los da la escuela, no te los da el instituto, no te los da, pues, una agrupación deportiva. Y entonces todo lo que me daba guías que yo no tenía en otro lado hizo pues que yo me enganchara y que siguiera allí hasta los 18 años, momento en el que luego pues decidí seguir como monitora. Ahora mismo soy la coordinadora del grupo y bueno, pues nosotros, como ha dicho Ricardo, hacemos educación no formal y nosotros ponemos mucho en valor eso, que nosotros enseñamos unas cosas que la escuela por tiempo o por cómo está estructurado institucionalmente no se puede y que en otros lugares tampoco dan y los padres lo valoran mucho. Siempre nos dicen, ¿no?, que sus hijos aprenden unas cosas que en otro lado pues no tienen autonomía, cuando se van de campamento desde que tenemos 7 años, dormir en tienda de campaña, separarte de tus padres, aprender a que las cosas se hacen en comunidad, que se trabaja para la comunidad. Muy bien, es una experiencia vital importante, Blanca. Aparte de esto, ¿has estado involucrada en otro tipo de movimientos participativos juveniles? Además de compartir tiempo con guías, ¿has participado en movimientos 15M, reivindicativos, culturales? Bueno, activamente diría que no, sí que acudí mucho a la calle cuando fue el 15M y bueno, a distintas manifestaciones con las que estoy de acuerdo también voy, pero es verdad que solo a través de guías y el Consejo de la Juventud de España, cuando pertenecíamos, y reuniéndonos con otros guías y scouts, es donde más he participado a través de canales formales. Muy bien, Blanca. Es una experiencia bonita. El guías, el guidismo, el escultismo en la educación en valores es una organización importante. Es verdad que tiene poca visibilidad, al menos a mí me da la impresión de que últimamente los movimientos Scout, movimiento guía tienen poca visibilidad, algo de mala fama, entre comillas. Bueno, pues tiramos mucho de tópicos, lamentablemente, con estas cosas y sobre todo de la influencia de la televisión y el cine americano, ¿no? De esa visión scout y guía estereotipada que nos pueden dar, pues eso, la venta de galletitas o los uniformes y otras cosas. Esto es algo que yo también soy guía y conozco esta realidad, lamentablemente, que pasa en España, pero luego cuando uno se acerca descubre que es otra cosa, ¿no? Que es gente que aporta un montón, que lo hace desde el voluntariado, la educación en valores. Y además es curioso, ¿no? Ahora se está muy de moda las escuelas alternativas para niños y niñas que ofrecen otra forma de educar, o incluso para los grandes directivos estos servicios de coaching para formar en habilidades y aptitudes. Y dices, bueno, pues que esta gente lo lleva haciendo 100 años, ¿no? Las dinámicas de grupo y el trabajar en equipo y el trabajar en habilidades y actitudes y estas cosas, pues es que esto no es nada nuevo, no es una cosa súper novedosa e innovadora, es algo que se lleva haciendo 100 años en grupos de este tipo y además se nota, ¿no? Hay un informe muy interesante sobre la ampliabilidad de la educación no formal, más allá de los valores, por aquellos que solamente quieren ver resultados en empleabilidad, pues al final la gente que está en este tipo de cosas tiene un factor más alto de empleabilidad precisamente por eso, porque no solamente tiene una formación académica en lo que ellos consideran, sino que tiene una formación en aptitudes, en capacidades, saben trabajar, exacto, y en valores, que es realmente lo importante por lo que estamos aquí, ¿no? Así que es algo que hay que poner mucho más en valor y yo siempre que he hablado con administraciones públicas lo he dicho, tú piensa todo lo que te ahorras con esto. Esto es un servicio súper barato porque son voluntarios que están haciéndolo altruistamente, tienen un servicio directamente en la comunidad, pero además un servicio educativo que te mejora muchísimo la sociedad. Estamos invirtiendo en reducir un montón los riesgos que pueden sufrir estos jóvenes porque lo están trabajando, ¿no? Al final es una inversión súper barata que puede hacer la administración y sin embargo lo vemos al revés. Vemos que cada vez hay más trabas, como te comentaba antes, porque únicamente pensamos en las empresas, en profesionalizar, en sacar un beneficio a corto plazo económico y es un error en no darnos cuenta de lo que puede hacer la gente entre sí por mejorar. Sí, pero quizás en los grupos que habla de voluntariado, quizás la fama, los tópicos han llevado también a que muchos padres tengan miedo de ciertos grupos voluntarios y pidan más empresas con responsabilidad. ¿Es posible? Bueno, a veces creemos que nos da más seguridad y más estabilidad una empresa por aquello de la seriedad de la empresa o ciertas cuestiones, pero luego al final en la práctica no es real, ¿no? Es cierto que las titulaciones
que también los grupos tienen. La gente tiene monitores de tiempo libre formados y cursos de directores. Nos puede dar más seguridad o respeto, pero al final realmente hay algo que no estamos poniendo en valor, que es la experiencia. Estos grupos llevan 35, 40 años como mínimo haciendo lo que hacen, con gente muy profesional haciendo lo que hace, y los resultados están ahí. Ya estamos hablando de miles y miles de jóvenes que se van de campamentos cada verano y no vemos grandes casos de accidentes o de problemas o de casos muy graves que se podrían dar, que hemos visto en otro tipo de organizaciones o de empresas, ¿no? Cosas que estos no pasan en España, ¿no? Cada año se celebran miles de campamentos donde cientos de miles de jóvenes participan y no hay ningún riesgo, no pasa nada, precisamente porque hay un control muy claro, ¿no? Las cosas que se hacen con una programación, se hacen con una planificación, se hacen con un seguimiento, y yo creo que también hay que ponerlo en valor, y una empresa no nos garantiza eso, sino todo lo contrario. La empresa a veces va a intentar abaratar al máximo los costes, va a intentar ofrecer actividades emocionantes, peligrosas, meramente por ser más atractivos, y eso no es ninguna garantía de éxito, ¿no? Yo, hablando desde la experiencia de mi grupo, nosotros llevamos ya 35 años en nuestro pueblo desarrollando actividades, y yo en mi tiempo como monitora nunca me he encontrado en la situación de que los padres desconfíen y prefieran empresas privadas antes que nosotros. O sea, la verdad es que el calor de los padres es importantísimo, nosotros lo notamos, la confianza que tienen, y nosotros, es más, precisamente trabajamos por crear niños y chavales responsables con el mundo, o sea, ciudadanos responsables, por así decirlo, y nosotros somos el primer ejemplo. O sea, nosotros, los monitores, nos tomamos este trabajo, que es voluntariado, como muchísima responsabilidad. Nosotros presentamos las cuentas a los padres, o sea, queremos ser transparentes porque demandamos eso en la sociedad, y los padres confían un montón en nosotros, y nosotros tenemos títulos de monitores de tiempo libre porque la legislación para ir de campamento nos lo exige, que la mayoría de las veces nos pagamos nosotros mismos, cuando luego pues lo que nos devuelve el grupo no es económico, que tiene muchísimo valor, pero no es económico. Y nosotros no hemos notado eso, que los padres prefieran otras empresas. Siempre hemos tenido mucho respeto y nos han valorado un montón. Eso es verdad, quizás también porque también nos conocen en el pueblo, lleváis 35 años trabajando, y también es verdad que podemos quizás matizar ahí, o de mi punto de vista, el tema de participación en los grupos de tiempo libre, tipo Scouts, tipo guías en este caso, y las empresas en que los chavales de Scouts y guías es un curso entero lo que están con vosotros, es un trabajo día a día, todos los meses, todos los fines de semana, campamentos, y hasta culminar a final de año en el verano en un campamento de 15 días no se pone en valor todo el crecimiento personal del chaval, mientras que la empresa son actividades muchas veces puntuales. Hay casos que también tienen continuidad en el tiempo, pero quizás ese trabajo longitudinal a través del tiempo es lo que marca este tipo de grupos. Sí, bueno, Blanca es el ejemplo más claro, ¿no? Una persona que lleva desde los 6 años implicada en su grupo, yendo a las actividades de fin de semana, yendo a los campamentos y a las acampadas, al final el tiempo de horas total es similar a 4 años de formación de curso escolar, el número de horas que dedican, ¿no? En total, en toda su vida. Al final es una formación adicional que no ponemos en valor, y bueno, yo por lo menos cuando he estado en un grupo guía, que también, como he dicho antes, formo parte, yo con los padres era muy claro, si venían a traernos al chaval únicamente para que fuera una guardería porque ellos iban a ir de vacaciones, mejor que no lo trajeran, porque no es lo que hacemos. Nosotros no nos encargamos de cuidar a los niños un tiempo, nosotros educamos a los chavales. Los padres además deben implicarse también en el propio grupo. Aquí todos somos voluntarios y los comités de padres también deben intervenir. Al final es una oferta educativa que hacemos entre todos, y además muy clara, con una programación trimestral, con una programación anual, con un rendimiento por etapas del propio chaval o chavala, y la idea es que el educando al final esté aprendiendo durante todo el año, primero porque socializa con otros compañeros del mismo grupo de edad, pero sobre todo porque hay unos valores muy claros para trabajar con ellos, ¿no? Hay unas fases en nuestra metodología educativa que está muy desarrollada, con un producto educativo muy claro. Hay una metodología que plantea el desarrollo por las distintas áreas psicológicas, físicas, moral, espiritual, etcétera, del propio chaval durante todo su proceso, ¿no? Con lo cual esto es un aprendizaje tremendo. Yo siempre lo he puesto en valor, que es como hacer una carrera universitaria adicional en valores. La gente que ha hecho esto desde pequeñita como Blanca, y además es gente distinta. Yo que he tratado con mucha gente de movimiento asociativo, hay una diferencia brutal entre los jóvenes
que han pasado por estas cosas y los que no. No digo que sean mejores ni peores, pero sí que notas otra forma de pensar, otra forma de actuar y otra forma de preocuparse por los demás. Es gente que no es egoísta, que es altruista, gente que le preocupa más el bien de todos que el bien personal. Es otro mundo. Es otro mundo. Hay un detalle que se me está pasando y estamos hablando usando dos términos que son scout y guías, pero no le hemos dicho a los oyentes realmente qué es scout y qué es guías. Blanca, ¿nos puedes contar un poco qué diferencias hay o en qué consiste ser scout o ser guía? Sí, claro. Bueno, el movimiento Scout, por así decirlo, es el originario, porque empezó solo con hombres y con niños, y luego, unos años más tarde, surgió el movimiento Guía, que era solo de niñas. Estamos hablando de 1910, 11, 12. Y entonces, bueno, a día de hoy, para hablar de la realidad en España, podemos decir que el movimiento Scout es mucho más amplio y grande que el movimiento Guía. Ahora es un movimiento mixto, tiene tanto niños como niñas. Y bueno, el movimiento Guía en España también es mixto. Y entonces nosotros nos basamos en los principios del movimiento que fundó Baden-Powell y su mujer Olaf. Y bueno, pues trabajamos un poco pues desde esa base, esa estructura, y nosotros, al ser un grupo guía, pertenecemos a la Asociación Mundial de las Guías Scout, que es verdad que en el mundo tiene mucha incidencia y mucha importancia. Sobre todo trabajan con mujeres en la mayoría de los países en los que están, para empoderar a la mujer, para conseguir que sean líderes en sus comunidades. Y bueno, en España, pues al ser otra realidad, nosotros hacemos coeducación, pues educamos en valores pues ciudadanos y en la naturaleza. Y bueno, hacemos campamentos y eso, más o menos. Vale, ¿qué nivel de participación tenéis de chavales ahora mismo? En mi grupo, concretamente, grupo? tenemos 80, 90 chavales que vienen cada sábado, que es cuando nos reunimos. ¿Sabéis? Un movimiento importante de participación infantil, juvenil. Sí, de entre los 6, 7 años y los 18 años. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a preguntarte, Blanca, por todo el tema este normativo que hemos comentado antes, sobre la nueva legislación que se está intentando aprobar, sobre los títulos accesibles para los títulos a los que tenemos que acceder para ejercer de monitores, coordinadores, que hasta la fecha era todo voluntariado, hacías el curso de 200 horas como monitor y podías ejercer, y según he estado leyendo, según me ha comentado también Ricardo, hay que profesionalizar todo esto. ¿Sabe más o menos cómo está la situación y cómo se afecta al grupo? Bueno, si no me equivoco, creo que lo querrían hacer como cursos de formación profesional de 2 años, ¿no? Para obtener estos títulos de monitor y coordinador. Para los grupos de voluntariado, tanto Scouts como cualquier otras asociaciones que sean voluntariados, significaría prácticamente morir. O sea, nosotros moriríamos porque nosotros no nos dedicamos profesionalmente, casi ninguno de mi equipo de monitores, al tiempo libre ni a la educación. O sea, nosotros tenemos biólogos, gente que estudia informática, algún educador, yo misma estudio periodismo, economistas, y aparte hemos dedicado un tiempo a sacarnos un título de monitor y a dedicarnos esto en nuestro tiempo libre. Entonces, que alguien tenga que decidir estudiar 2 años de su vida para poder sacarse este título, para luego desarrollar una actividad voluntaria, pues acabaría con nuestra asociación seguro, porque luego cuando nosotros nos queremos hacer campamentos tenemos que cumplir con los requisitos legales de monitores por número de niños que llevamos. Entonces es muy difícil que alguien decida estudiar 2 años de su vida para obtener este título y luego además otra carrera diferente a lo que se quiera dedicar. Entonces nos perjudicaría muchísimo esta legislación. O sea, un poco el proceso que ha planteado la Administración tiene, por un lado, algo positivo, por también poner también las cosas positivas. A día de hoy, la titulación de monitor de tiempo libre y director es legislación meramente autonómica. Entonces, no existe facilidad para que los grupos de distintas comunidades autónomas hagan actividades fuera de su comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, el caso más claro es Castilla y León, que tiene una titulación la más restrictiva de todas, y para poder hacer una actividad en tiempo libre con chavales y chavalas, al final te piden titulaciones adicionales solo propias de Castilla y León, como es el monitor de nivel, que implica que al final para hacer una actividad tienes que pagar a externos a que puedan realizar o velar o comprobar que estás haciendo lo que ellos piden, ¿no? Lo cual pues pone más barreras.
La parte positiva de este proceso es que quieren homologar todas las titulaciones a nivel estatal, lo cual sería algo positivo y facilitaría las cosas, pero el problema es que, y también quieren que se reconozca esa titulación desde una parte más profesional, con las cualificaciones profesionales, que también sería positivo que reconozcan esta formación, pero la parte negativa, y es muy negativa, es que por un lado van a incrementar muchísimo las horas, lo que se está planteando es que se triplique el número de horas, a 600 horas para la titulación de monitor de tiempo libre. Y por otro lado también quien da esa formación, que antes por ejemplo eran escuelas de tiempo libre que pasaban una homologación por parte de los institutos de juventud, ahora van a ser centros profesionales con unas características muy claras, que son centros pues muy amplios, muy grandes, que no pueden tener las escuelas de tiempo libre no lucrativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se va a convertir en que al final, para poder ser monitor, alguien tiene que profesionalizarse, tiene que dedicarse para ser eso como su profesión. Esto plantea un problema porque la gente que está en este tipo de movimientos, como ha dicho Blanca, es gente que lo hace de manera altruista, que ya dedican un año entero todos los fines de semana para sacar un título, no van a dedicar 2 años de su vida para trabajar con chavales que es lo que quieren, ¿no? Y además es que no responde a una necesidad. Si alguien plantease, no, mira, es normal que se pida todo esto porque estamos viendo casos flagrantes de violación de la normativa más básica, pero no es una realidad, este no es el caso. Por tanto, lo que se está haciendo es profesionalizar un sector. Y luego hay algo adicional que tampoco se habla, que no son solo todos los requisitos, que ya es la gran barrera, sino que lo que se plantea es que las administraciones públicas den titulaciones en función de la demanda laboral. Por tanto, no se tiene en cuenta todo lo que no es demanda laboral, todos los títulos que son necesarios para precisamente esto, ¿no? Los campamentos, que son realmente el 90% de las necesidades. El 90% de los campamentos son no altruistas, no lucrativos, y por tanto, ni siquiera en ese caso se darían títulos suficientes, ¿no? Para lo que necesita el sector. Con lo cual, al final, lo que se está es avanzando más en esa línea, ¿no? En poner más barreras, más complicaciones para la gente que quiere hacer acciones en el tiempo libre de manera voluntaria. Sí, pues es verdad que ahora mismo un monitor, normalmente una persona se dedica al tiempo libre, pasa a su juventud o no, dedica al tiempo libre, pasa a ser monitor, se forma como monitor de tiempo libre, como coordinador, en el caso ya de que quieras coordinar el grupo, dirigir actividades. Y con esa titulación actualmente, si sale un campamento de verano en otro sitio, si sale una actividad puntual, ellos pueden ser contratados actualmente, ¿no? Como monitores en actividades extras. Lo que se pretende es profesionalizar esta parte. Sí, lo que se pretende es que quien pueda hacer acciones, un campamento de verano, quien pueda hacer una actividad, tenga que tener una titulación mucho más exigente, ¿no? De 600 horas, que por tanto es inviable para un estudiante dedicar tantísimo tiempo si no quiere dedicarse profesionalmente a ello, ¿no? Al final, quien se va a dedicar a esto son empresas, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, que es cómo iniciar, acabar mis estudios e iniciar mi proceso formativo en el tiempo libre con mi formación profesional. Eso es. O gente que directamente no ha termina su formación básica y a lo mejor lo que quiere es ser monitor, porque va a trabajar de eso, de monitor con niños en escuelas infantiles, en guarderías, en campamentos de verano profesionales, en acciones de comedor, por ejemplo. Eso va a ser lo que serán los monitores, ¿no? Es decir, empresas que probablemente necesiten una titulación, no me parece mal, pero no podemos impedir que quien quiera hacer acciones en el tiempo libre no profesionales no las pueda hacer, que es lo que van a plantear, ¿no? Al final no va a haber monitores. Yo creo que esto, lógicamente, es inviable y que cualquier paso en esta línea se va a tumbar, ¿no? De hecho, el movimiento asociativo está respondiendo mucho a incidir en este tipo de cuestiones, en cómo va a afectar la cuestión de INCUAL. Son ya muchos años en este tema en el que se está peleando para precisamente poner el menor número de barreras, ¿no? Pero estoy seguro que al final, lamentablemente, algo sí que afectará. Bueno, por un lado está bien profesionalizar cierta parte del sector, de poner una formación, pero evidentemente en este apartado habla del voluntariado del tiempo libre, es un poquito... No se contempla o no se está planteando el compatibilizar estos títulos, pues las escuelas de tiempo libre, estamos mirando en internet y siguen ofreciendo estos cursos, pese a que ya se está hablando de que no van a tener, o que en un futuro va a cambiar la normativa a este respecto. Sí, todavía no se ha aplicado, pero en principio, claro, las escuelas también están muy preocupadas porque muchas se verán abocadas a cerrar. Ese es otro de los problemas, ¿no? Que los monitores de movimientos asociativos tendrán que sacarse el título únicamente en centros profesionales, ¿no? Y eso es perder gran parte de la formación que se está dando en el sector, porque, por ejemplo, en el caso de guías, tiene su propia escuela de tiempo libre, en el caso de Aragón, por ejemplo, que hace una formación base al contenido oficial que pide la comunidad autónoma, pero incorporándola con una visión muy clara de valores, de educación en el tiempo libre, etcétera.
ahora como se planteará en el futuro, si esto sale adelante, es que la gente haga titulaciones en un centro profesional que poco tiene que ver con su valor educativo y su proyecto educativo, e irán únicamente a sacarse el título, lo cual también además es más desmotivador para los propios monitores, que no podrán trabajar en un entorno amigable para ellos, porque irán a un sitio a sacarse un título para que les den un sello, ¿no? Básicamente. Yo creo que hay que replantear mucho cómo está haciendo la administración esto, y que lamentablemente el problema es que cuando hablas con un político con estos temas, es que ellos si no han vivido esto, no lo entienden, ¿no? Y únicamente ven, no, mucho mejor una empresa que me ofrece más garantías y que además genera mercado productivo y estas cosas, empezando a nivel cortoplacista, ¿no? Sí, yo quería hacer hincapié en lo que ha dicho Ricardo, que lo que no se puede es pedir a toda la gente que se quiera dedicar al tiempo libre a educación no formal, de forma altruista, se tenga que sacar pues un título pues que requiera tanto tiempo, también dinero. Por ejemplo, es que en el caso de mi grupo hay bastantes monitores que no tienen el título de monitor de tiempo libre porque por lo que sea no se lo han querido sacar, no han podido, y son igual de comprometidos y igual de valiosos que los que sí que tenemos el título de monitor, ya sea porque han estado desde chavales y conocen cuál es nuestro proyecto educativo, o porque los demás se lo hemos enseñado y ha aprendido del resto. Y entonces eso es muy valioso, y tenemos una parte de la población, de gente joven de 20 años, que quiere dedicarse voluntariamente a estar con niños y a educarles en otro ambiente, que se va a perder en el caso de que esto salga como plantean. Es un tema complicado y espinoso, parece ser. Sí, además de las titulaciones, que es a lo mejor más difícil de entender, el tema de las subvenciones juveniles, que ya eran paupérrimas antes de la crisis, es que han desaparecido prácticamente con la crisis, ¿no? La administración pública ha bajado una media del 10%, el 20% como mucho, la inversión en cuestiones de juventud de la administración pública, pero en asociaciones juveniles ha bajado la inversión al 50% o al 100% en las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, ha sido brutal, ha sido una excusa para cortar cualquier ayuda, que ya decíamos que era muy poca para las asociaciones juveniles, que ahora se ven que, por un lado, no tienen acceso a instalaciones públicas para poder hacer sus actividades, no tienen ayudas para poder hacer sus acciones. Es decir, ponemos más cortapisas cuando debería ser al revés. Deberíamos incentivar al máximo que los jóvenes se impliquen, que los jóvenes tengan sus propios espacios y que puedan hacer cosas, ¿no? Por el valor que tiene para ellos y para la sociedad. Y esto, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, creo que por ejemplo el caso de Torrelodones es claro, ¿no? Creo que no tenéis prácticamente ninguna ayuda pública para hacer vuestro trabajo más allá de la cesión del espacio, ¿no? Sí, nosotros la última subvención que recibimos por parte de la Comunidad de Madrid fue en 2010. En agosto de 2010, a volver de campamento, de repente nos encontramos con que han sacado en el BOE que sacan una subvención, además pues de un poco de casualidad, con los días límites. En agosto de 2010 trabajamos muchísimo para poder obtener esa subvención, nos dieron subvención y desde entonces, desde la Comunidad de Madrid, no hemos vuelto a recibir nada de dinero. De nuestro ayuntamiento también recibimos ese mismo año algo de dinero que, como les sobró para juventud, lo repartieron entre las distintas asociaciones que teníamos, y desde entonces, nada, por suerte tenemos eso, un local, una casa que es del ayuntamiento, que nos cede gratuitamente a distintas asociaciones, y gracias a que vivimos en una zona que económicamente tiene un nivel medio alto y los padres podemos pedirles que paguen una cuota anual, nos podemos sostener y autogestionar, pero hay muchos otros grupos de otras zonas que si no reciben subvención no pueden salir adelante, y nosotros eso, no recibimos subvención desde 2010. O sea que la situación es complicada en el movimiento, en el tejido asociativo juvenil, en la área de educación no formal en el tiempo libre. Por un lado, limitaciones de formación, por otro lado, limitaciones económicas, y luego también me imagino que habrá limitaciones en el uso de espacios para montar actividades, campamentos, rutas, eso. Sí, ahí depende mucho de cada comunidad autónoma, pero es cierto que no se ponen muchas facilidades, ¿no? Al final cada uno se busca un poco la vida para poder hacer sus acciones y sus actividades. Ahí las diferencias entre comunidades autónomas son radicales, ¿no? El caso de País Vasco, Cataluña, como la parte más positiva, en el sentido de hay una sociedad civil organizada muy potente y hay un montón de ofertas de instalaciones y ayudas para ellos, frente a otro tipo de comunidades autónomas, ¿no? Y, por ejemplo, también en las instalaciones juveniles per se, en los albergues juveniles, las ayudas que puede hacer la red española de albergues juveniles es muy distinta a las instalaciones que podemos tener en Andalucía, como las de Aragón o las de la Comunidad de Madrid. Hay una diferencia brutal con este tipo de cuestiones. Y a veces uno puede pensar cuando escuche esto, bueno, ya estamos siempre, ¿no? Que la subvención, la ayuda, no, mira, es que es gente voluntaria que está haciendo las cosas de manera solidaria y lo único que quiere es que no le cueste dinero hacer su trabajo. Es lo único que están pidiendo, que les dejen hacer su trabajo voluntario y solidario
sin que les cueste dinero, porque la gente que está aquí como Blanca pierde dinero por estar ahí, no mucho, pero está perdiendo no solo su tiempo porque quiere, sino también parte de su dinero porque tiene que asumir una serie de costes que debería ser al revés. Es decir, la sociedad española es muy solidaria, por las administraciones públicas deberían ayudar y apostar a porque esa solidaridad se pudiera ejercer sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Porque es que lo están haciendo gratis, nos están haciendo un favor a todos y a todas. Y eso es un problema, efectivamente, como bien dices, ¿no? Buscarte un campamento de verano es buscarte la vida, el buscar un sitio para poder hacer tu actividad es buscarte la vida y al final o tienes una red detrás de apoyo o es muy difícil lanzarte con este tipo de iniciativas. Sí, no, hablar de los campamentos en mis tiempos, hace ya, en verdad que hacíamos los campamentos de aventura, acampabas, podías acampar, no estaba tan regular, pero ahora mismo con las limitaciones de prohibido acampar, prohibido hacer ribac, las zonas de campamento imagino que serán complicadas. Blanca, en esto. Sí, bueno, nosotros la verdad siempre intentas tirar de otros grupos, ¿no? De gente que ha estado ya pues otros años en otras campas que para que tengan un poco la facilidad de encontrar un lugar pues que ya tiene en cuenta con las condiciones un poco básicas que necesitas y nosotros, por ejemplo, este año vamos a Castilla y León y como ha dicho Ricardo, Castilla y León tiene una legislación bastante restrictiva y hay que pedir un montón de permisos online, hay que estar pendiente de sanidad. Porque los campamentos actualmente tienen que tener baños, cocina... ¿Eso está regulado de alguna manera? Depende de la comunidad autónoma también y bueno, sí, hay legislación de todo tipo, ¿no? Desde qué tipo de espacios sanitarios tienes, desde las comidas, desde si tiene acceso o no a río, desde el número de días que estés en el campamento cambia las cuestiones, la titulación que deben tener los monitores según el ratio con chavales, la titulación para los directores de campamento, el enfermero sanitario. Es decir, hay todo un proceso solo para poder hacer la actividad. Que es normal que se pidan cosas, es lógico. Al final estamos conviviendo con 90 chavales 15 días y hay que tener unos mínimos de condiciones, pero debe ser eso, unos mínimos, ¿no? Es decir, los campamentos se han seguido haciendo durante muchísimos años, no ha habido incidentes graves en ningún caso y nunca ha sido precisamente por una falta de titulación, sino probablemente por cuestiones que no se podrían haber controlado o evitado en los casos puntuales que hayan pasado cosas. Pero el problema es que nos vemos que cada vez hay más problemas, ¿no? Es decir, dices, bueno, pero si no está habiendo problemas, no hay una demanda social, hay un sistema muy profesional de trabajo, ¿por qué cada vez se piden más títulos, más tasas, más permisos, cuando al final realmente no estamos mejorando y ofreciendo algo más con más calidad, sino más burocracia, ¿no? Hablamos de los emprendedores y facilitar la vida a los emprendedores. Bueno, pues estos son emprendedores sociales que están educando gratis 15 días a chavales, pues pongamos una alfombra roja realmente a esos emprendedores que están haciendo esto, ¿no? Y Blanca seguramente dediquen más tiempo a poder hacer el campamento que la labor educativa de programar acciones educativas con los chavales, y eso tampoco debería ser así, ¿no? Digamos, en cierto modo, que lo que propones es diferenciar entre la parte voluntarial y la parte empresarial. Hacer una parte profesional en el lado empresarial o el lado de, digamos, de pago, donde la gente paga, los chavales, los padres pagan para que los chavales hagan actividades, y tener ese lado profesional y seguir manteniendo el lado asociativo, el lado voluntariado y participativo juvenil gratuito. Sí, o sea, que a los voluntarios no se les pida más de lo necesario para hacer su trabajo y esto ya sabemos lo que es necesario. Tiene que haber unos mínimos condiciones garantistas para que lo que se está haciendo bien y eso se ha hecho así y no tiene por qué cambiar. Y luego, si a las empresas queremos pedirles más cuestiones para... porque al final son empresas que están ofreciendo una cuestión. Y se van a ello. Exacto, pues que se pide y se plantee como se quiera, ¿no? Pero que a los voluntarios se les pida lo mínimo que hay que pedirles para hacer su trabajo y ya está, que no se le pongan más barreras, porque al final lo que es eso es complicar su trabajo porque no se está priorizando en ellos, no se quiere entender la administración a ellos y debe ser así. No tienen que ser los voluntarios los que se adapten a la administración, sino la administración a los voluntarios. Darles espacios, pero además la formación que tienen ahora mismo, los cursos de monitoreo de tiempo libre tampoco son cursos que sean malos de calidad, o sea, se les forma en organización, en programación, técnicas sanitarias, educativas. En todo, en primeros auxilios, en legislación. O sea, que están puestos. Están ultra formados para hacer su trabajo y eso sin contar otra vez más la educación no formal. La gente que está en estos grupos como Blanca, aparte de la titulación oficial que les piden, voluntariamente hacen monográficos, cursos, seminarios, charlas, una cantidad de formación que es para dar clase, ¿no? Y cosa que precisamente en el sector profesional no es así. El sector profesional tiende a tener la titulación básica mínima legal. Aquí es al revés. Aquí esta gente se va a conferencias a otros países, se va a la otra comunidad autónoma a hacer una charla, se va el fin de semana al Consejo de la Juventud a charlar sobre cuál es la legislación. Están hiperformados en su trabajo.
Vale, pues ahora mismo, Blanca, la tasa que tenéis en el grupo de chavales, ¿cuántos monitores necesitáis para cubrir solo 80 chavales? Pues mira, es que depende de la comunidad autónoma también, como ha dicho antes Ricardo. En Castilla y León, si llevas, creo que, si no me equivoco, menos de 100 o de 90 chavales, cada título de monitor te cubre a 13 personas, o sea, a 13 niños. Y si tu campamento es de más de 100 personas, ya te cubre a 10 niños. Y entonces, pues eso, nosotros tenemos que estar viendo el número de chavales que tenemos para ver si cubrimos con monitores, porque eso sí que no, o sea, te metes en un problema, ¿no? Si no tienes los títulos legales necesarios para cubrir todo tu campamento. Por suerte nosotros cumplimos, porque tenemos los monitores necesarios para cubrir, pero es lo que te digo, nosotros vamos a Castilla y León porque es la zona más cercana, aunque nos cueste pelearnos por sacar el campamento adelante y un montón de trabajo y de papeles, porque es la más difícil, pero eso, cubrimos cada monitor a 13. Pero hay comunidades autónomas que cubres a 10, eso depende. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en Galicia y teníamos que llevar enfermeros, ahora en Castilla y León no nos obligan, o sea que luego también además es bastante lioso según a dónde vayas, ¿no? Vale, y una pregunta, ahora, tirando de tu grupo directamente. Si yo soy un chaval que quiero apuntarme al grupo, ¿es posible apuntarme directamente? ¿Tengo que informarme? ¿Tengo que vivir en el municipio? En nuestros grupos, ¿cómo se suele funcionar? Es decir, ¿hay lista de espera? ¿No hay sí, lista? Nosotros ¿hay ahora selección? mismo en algunas secciones de edad no admitimos a chavales, pero porque no tenemos suficientes monitores para cubrir toda la demanda. Entonces, pero no hay ni criterios de vivir en el municipio ni ningún criterio. Nosotros somos abiertos, plurales, aceptamos a cualquier niño o persona siempre que tengamos espacio porque como ha dicho antes Ricardo, nosotros trabajamos con chavales, conociéndoles, hacemos todo un curso escolar, por así decirlo, que culmina en el campamento, queremos progresar con ellos y crecer con ellos, entonces nosotros siempre intentamos, pues eso, conocerles y tener a todos y no hay ningún criterio. Por ejemplo, ahora hace poco ha entrado un niño que tiene autismo, o sea que siempre que pueda adaptarse, ¿no?, a las actividades que hacemos, cualquier persona, niño o niña, puede entrar. Y Ricardo, una pregunta. En el tema de participación juvenil, hablando un poquito más en general, fuera ya un poco del tiempo libre, si un joven quiere participar o quiere montar una organización o quiere hacer un grupo o quiere hacer una actividad cualquiera, ¿tiene vías? Las comunidades autónomas, o en concreto la que estamos en Comunidad de Madrid, ofrece vías para que los jóvenes tengan camino libre para participar? Bueno, ¿Son trabas? La administración, la verdad, que tampoco se preocupa mucho por establecer vías de participación con los jóvenes, ¿no? Hemos visto como los consejos de juventud, que son plataformas donde están las organizaciones juveniles, están desapareciendo. En el caso de la Comunidad de Madrid se cerró el Consejo de la Comunidad de Madrid, que era el único espacio que tenían los jóvenes que están en asociaciones juveniles para incidir en el día a día institucional, y el movimiento asociativo lo que ha hecho es adaptarse y lo que ha hecho es cambiar, ya que la administración no facilita formas de escuchar, ha creado tanto organizaciones formales como sobre todo ahora está surgiendo todo un movimiento asociativo no formal, ¿no? Lo hemos visto con el 15M, pero hay un montón de colectivos, coordinadoras, de asociaciones de barrio, de espacios de encuentro en la universidad, fuera de la universidad, donde los jóvenes se juntan básicamente para intentar cambiar aquello que les interesa, desde un punto muy sectorial, como puede ser cambiar una cuestión medioambiental o una acción en derechos humanos concreta o en la defensa de ciertas cuestiones, como puede ser el intentar incidir en cuestiones más del día a día de su barrio, como... Está surgiendo todo un movimiento asociativo muy distinto, muy diverso, muy plural, que no está mapeado por la administración porque no tienen a lo mejor un CIF como podría tener una asociación juvenil. Y aquellos que sigan el movimiento asociativo juvenil y que se sigan involucrando, pues un poco, como hemos hablado hasta ahora, pues un poco peleándose con sobrevivir más que vivir por las pegas que pone la administración, ¿no? Ya te digo que antes, por ejemplo, de los años 80 se impulsó mucho las políticas de juventud, intentar que el artículo 48 de la Constitución que está ahí se haga realidad y que la administración pública genere canales para escuchar a los jóvenes, y ahora lamentablemente eso cada vez son más pegas. Hemos visto cómo han desaparecido consejos de juventud, cómo espacios que tenían las asociaciones juveniles son más difíciles de acceder a ellos, pero al final la gente se adapta y lamentablemente, aunque no haya ayudas, pues la gente está buscando otras vías de participar y los jóvenes participamos más que nunca ahora, aunque bueno, yo ya no tengo 30 años, pero los jóvenes participan más que nunca ahora, están muy activos, están muy comprometidos. Lo que probablemente pase es que no están interesados en lo mismo que podían estar interesados antes. Están menos interesados en la política institucional, pero no por ello no interesados en la política, desde otro punto de vista. Están más interesados en acciones más puntuales que a lo mejor a largo plazo.
vemos más acciones muy concretas frente a lo mejor experiencias como la de Blanca, de gente que esté organizada todos los fines de semana. Pero están ahí. Lamentablemente también hay que tener en cuenta que no es una cuestión de actitud de los jóvenes, es que su tiempo ha cambiado, ¿no? El tiempo con el que disponen es muy limitado. Ahora la universidad, por ejemplo, no nos permite tener tanto tiempo libre, pero también los jóvenes que están trabajando están en un mercado muy precario, con ofertas laborales a corto plazo, con horarios explotados. Entonces, bueno, al final los jóvenes están buscando otra forma de socializar, porque la sociedad les está exigiendo que busquen otra forma de socializar. En España somos los que más horas dedicamos en la empresa, porque estamos echando horas extras sin parar y más los jóvenes. Entonces, bueno, pues a lo mejor el movimiento asociativo de los 80 que podemos tener idealizados en la cabeza ha cambiado, pero no por ello la gente no se implica, sino yo creo que todo lo contrario. Las encuestas y las tendencias nos dicen que la gente quiere implicarse más y que ya no acepta esta forma de democracia, acepta una democracia más participativa y es lo que exige. Y probablemente tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Bueno. Nosotros, por ejemplo, decir que lo hemos notado en el grupo, el plan Bolonia, por así decirlo, porque nosotros, los monitores, ahora hemos tenido que adaptar un poco las actividades al calendario académico universitario que hay, porque ahora con el plan Bolonia en las mayores universidades los exámenes son en mayo, las recuperaciones son en junio, julio, y hay recuperaciones en septiembre, y todo eso nosotros lo hemos notado y nos adaptamos. Nosotros llega mayo y estamos preguntando, oye, ¿cuánta gente está disponible? ¿Quién tiene exámenes? Llega junio y lo mismo, porque además los calendarios académicos tampoco coinciden. Luego, además, como dice Ricardo, cuando empiezas a hacer prácticas universitarias, a estar de becario, o llega el verano y muchos monitores dicen, pues yo no sé si voy a poder, porque mucha gente ya también pues tiene que intentar trabajar y sacarse el dinero, y la verdad es que nosotros lo notamos porque pues eso, la universidad ahora exige mucha más presencia, cuesta muchísimo las segundas matriculaciones, entonces a lo mejor la gente también está mucho más agobiada, falta más porque tiene que cumplir con sus estudios, y eso también lo notamos. O sea que al final se complica un poquito todo el mundo asociativo, en requisitos legales, en dedicación por carga universitaria, cargas laborales. Se va cerrando. Bueno, vamos a ir cerrando un poco el programa, ¿vale? Le he pedido a Blanca si quiere comentar algo más al respecto. Bueno, pues nada, decir a lo mejor sacar un poco una crítica un poco más a nivel de la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos notado en los últimos años también, debido a la crisis, la red de albergues públicos ha subido los precios un montón, que casi nos compensa más ir a albergues privados antes que a la red pública de la Comunidad de Madrid, que antes era pues muy buena porque era muy barata, pues nosotros reservábamos y siempre teníamos espacio, y ahora las últimas veces estamos poniendo un montón de reclamaciones porque hay que pagar por la sala, hay que entrar a las 5 de la tarde el sábado e irte el domingo, y un montón de problemas que, pues eso, al final nos estamos yendo más casi a la red privada de albergues que a usar la pública de la Comunidad de Madrid, y eso, que hay muchos costes en los últimos años que muchas veces te impiden casi hacer el trabajo y que en vez de facilitártelo. O sea, al final todos son cada vez más trabas y más complicaciones. Ricardo, ¿algún planteamiento de última hora? Sí, simplemente la gente que nos está escuchando que quiera hacer cosas, que se anime, que a pesar de todo lo pesimista que hemos podido ser en esta charla, la verdad que si la gente está ahí es porque aporta un montón, ¿no? Es decir, porque más allá de las trabas, la gente sale muy contenta, se lo pasa bien, le cambia la vida. Blanca es un ejemplo de cómo si haces esto es porque merece la pena, ¿no? Y a la administración, si hay alguien que nos está escuchando, pues plantearles que empiecen a cambiar un poco el chip, que esto al final no es una cuestión económica, es una cuestión de voluntad política, de facilitar las cosas, y si ponemos alfombra roja a los emprendedores, que parece que es el discurso único, bueno, pues hagamos una alfombra roja también a los emprendedores sociales, a la gente que hace las cosas de manera altruista, pongámoselo fácil y ayudémosle lo máximo posible, porque tienen mucho que aportar a la sociedad y ahora es más necesario que nunca la solidaridad. Sí, esta facilidad no implica no profesionalidad, no formación y no conocimiento, sino que es gente formada que lo hace altruistamente, lo hace gratuitamente. Exacto. Bueno, pues gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a ti, Eloy. Buenos días y nos veremos en próximos programas.
Asociacionismo juvenil y participación. Es el tema en el que hoy hemos profundizado con la ayuda de dos jóvenes con amplia experiencia a los que ha entrevistado Eloy Birseda, profesor de Trabajo Social de la UNED, habitual colaborador de Sin Distancias, al que agradecemos su participación. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de la Infancia, exdirector del Consejo de la Juventud de España, y Blanca Gordaliza, monitora del grupo de guías de Torrelodones, nos han explicado algunos de los factores clave que impiden que más personas se sumen a estos proyectos de asociacionismo juvenil y participación social, y han analizado también algunos aspectos que podrían incrementar la participación de más jóvenes, como son la renovación de nuestras propias entidades y el necesario apoyo a las mismas desde la administración, el sistema educativo, los medios de comunicación y el sector privado. Si quieres cargar una mochila y empezar a vivir el guirismo, te invitamos a visitar la página de Guías de Torrelodones, una asociación que pertenece a la Asociación Mundial de las Guías Scout. Toma nota, Guías Torrelodones 2009 con número blogspot.com.